¿Aún sigues sin creer que haya vida allí afuera? En el episodio de hoy, veremos desde qué son esos misteriosos sonidos que se escuchan en el cielo alrededor del mundo, hasta qué ocurre dentro de la cueva de los tallos. Estas son 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Número 1. The Hum. The Hum, o el zumbido, es un sonido que muchas personas dicen haber percibido, pero hasta a día de hoy no se ha podido explicar de dónde procede. Lo único que se sabe es que se puede escuchar de forma aleatoria en diferentes lugares del planeta. Científicos han intentado relacionar el zumbido con fenómenos naturales como ruidos marinos y temblores. Sin embargo, no se ha llegado a nada concluyente. Pero, ¿de dónde proviene? Al contrario de otros fenómenos misteriosos, el caso del Hum ha atraído a todo tipo de investigaciones científicas. El zumbido de Taos, en México, uno de los más famosos, fue objeto de varios estudios de la Universidad de Nuevo México, cuyos científicos lograron grabar el sonido, que tiene una frecuencia de 66 Hz. Según estos investigadores, el zumbido tiene un origen exterior, pero no lograron identificarlo. The Hum ha aparecido en los medios de comunicación de todo el mundo y hay todo tipo de teorías. Hay quienes piensan que el sonido es de origen extraterrestre, quizás naves nodrizas moviéndose en la quietud de la noche. Otros investigadores especulan con la posibilidad de que el zumbido sea en realidad una radiación electromagnética de baja frecuencia que solo escuchan unas pocas personas. Dude. Did you guys hear that? It's weird. I've never heard anything like that before. Este sonido es de baja frecuencia y solamente pueden escucharlo algunas personas en el mundo, y según sus receptores es bastante similar al de un motor diésel que suena de manera constante. Otros lo describen como bocinas de un barco o algunos como trompetas. De ahí la denominación de trompetas del apocalipsis, lo que ha generado temor en muchas personas creyendo que se acerca el fin de los tiempos. ¿Y tú? ¿Lo has escuchado alguna vez? Cuéntanos. Número 2. La máquina de maná. En la Biblia judía, el libro del Éxodo describe cómo sufrió el pueblo judío durante la esclavitud en Egipto. Luego, alrededor del siglo XVI a.C., el faraón, temiendo un aumento en la población, ordenó la muerte de todos los primogénitos judíos nacidos en Egipto. Para salvar a su hijo, una madre colocó al bebé en una canasta y lo dejó navegando por el río Nilo. Este niño fue encontrado por la familia del faraón, quien lo llamó Moisés y lo crió como si fuera suyo. De adulto, Moisés descubrió su verdadera identidad y le pidió al faraón que liberara a los judíos. Cuando el faraón se negó, Moisés ayudó a los judíos a huir. Moisés y su pueblo cruzaron el Mar Rojo y se dirigieron al desierto del Sinaí. Según los textos antiguos, Dios estaba furioso con los judíos por haber adorado a ídolos y haberlos hecho vagar sin rumbo fijo por el desierto durante 40 años antes de llegar a Israel. Inevitablemente, como había mucha gente y poca vegetación, se quedaron sin provisiones. En este punto, Dios intervino y envió el maná del cielo, un misterioso alimento que caía del cielo cada noche y cada mañana para alimentar a los israelitas. Pero, ¿qué es el maná? La Biblia no lo describe en detalle, pero otro texto judío antiguo proporciona más pistas. El Zohar. En este texto se habla de cerebros y rostros de diferentes tamaños que se conectan con tubos, asemejándose a la descripción de una máquina.
Intrigados por esta información, dos ingenieros eléctricos utilizaron las descripciones para diseñar lo que llamaron la máquina de dotación. La máquina trabaja sobre la base del cultivo y procesado de un alga, probablemente una de la especie Chiorella, que se mantenía por un suministro de rocío o riego y de radiación de una fuente de luz de energía nuclear. La descripción del SOAR es tan exacta que pudieron reconstruir la máquina en todos sus detalles. El alga Chiorella verde se cultiva en tanques en la actualidad. Alimenta a las personas que viven en un entorno cerrado, como los astronautas, y las mantiene con vida. Los análisis también han demostrado que la vida humana se puede mantener durante largos periodos solo con el consumo de algas Chiorella. Entonces, ¿de dónde obtuvieron la máquina? Algunos creen que se la habrían robado a los egipcios. Otros sospechan que los extraterrestres se lo dieron como un gesto caritativo para evitar el hambre en el desierto. Número 3. La abducción de Deborah Tomei. Los reportes de encuentros cercanos son una variedad infinita. La clasificación encuentro cercano de cuarto tipo refiere a cuando una persona es llevada o abducida por uno o varios seres extraterrestres dentro de una nave, generalmente para realizar algún experimento. Tal es el caso de Deborah Tomei, una mujer que afirma ser abducida desde que era niña, al igual que su madre y posteriormente sus hijos. Todo comenzó cuando una extraña marca redonda apareció en su patio. Nadie podía acercarse ya que la temperatura era demasiado alta. Incluso su perro sufrió pérdida de cabello y se enfermó. Deborah y su madre padecieron de náuseas y mareos por unos cuantos días, pero lo peor le sucedió a ella cuando aparecieron algunas marcas raras en su cuerpo. Decidió contactar con el ufólogo Bud Hopkins, quien aceptó atenderla y realizarle sesiones hipnóticas para llegar al fondo de los sucesos raros en su vida. Resulta que ella había sido víctima de abducciones alienígenas y habría estado embarazada, pero a los 4 meses de gestación, su bebé había sido sacado de su útero con cordón umbilical y placenta incluidos. Los médicos no se explican cómo eso pudo haber pasado. Esta mujer dijo haber dado a luz a varios bebés de alienígenas. Además, recuerda a sus captores como pequeñas criaturas frágiles de aspecto grisáceo con una cabeza enorme y ojos brillantes completamente negros. En una de las sesiones hipnóticas descubrió que fue inseminada artificialmente y que los extraterrestres esperaron 4 meses para arrebatarle a la criatura. Dentro de la misma hipnosis se remontó a unos años después, en los cuales estos seres volvieron a secuestrarla y le presentaron a su hija, una niña de unos 4 años, con piel muy pálida, ojos azules, labios rosados, pero cabeza muy grande y alargada hacia arriba. Era muy parecida a esas criaturas grises, solo que con rasgos humanos. Los extraterrestres le dijeron que no se podía llevar a su hija porque ella no soportaría vivir en la Tierra. Además, era un experimento, uno de los tantos que han hecho. Deborah no fue la misma desde que descubrió esos sucesos oscuros de su vida. Sin embargo, desarrolló dotes espirituales y artísticos casi sobrehumanos. Su historia apareció en la película Los Intrusos. Número 4. Karanan Tepe. Karanan Tepe es un sitio arqueológico en la provincia de Şanlıurfa, en Turquía. El sitio está cerca de Göbekli Tepe y los arqueólogos también han descubierto monolitos con escrituras en forma de T. Al día de la fecha se han encontrado cerca de 250 obeliscos con figuras de animales en ellas. El sitio está ubicado aproximadamente a 35 kilómetros al este de Göbekli Tepe. A lo largo de los años, los arqueólogos han realizado una serie de descubrimientos sorprendentes en el sitio. En particular, toneladas de obeliscos enterrados en forma de T, similares a los tallos con animales salvajes de Göbekli Tepe. Esto
ha llevado a los investigadores a concluir que Karanam Tepe es más antiguo que su hermano Göbekli Tepe. Karanam Tepe parece haber estado habitada solo durante el periodo neolítico. Se han hallado herramientas hechas de pedernal y obsidiana, cinceles y azuelas hechas de guijarros de río, fragmentos de vasijas de piedra, piedras de moler y morteros. Lo primero que se observa al ascender por la ladera norte del cerro son las cabezas parcialmente expuestas de pilares de piedra que emergen a la vista desde debajo de un duro depósito de tierra que esconde sus bases. Al igual que Göbekli, este sitio despierta mucha curiosidad debido al complejo de su diseño y lo misterioso de sus tallas, animales que no pertenecen a la zona, lo que nos plantea el debate. Si se trata de un pueblo sedentario, ¿cómo es que conocían estos animales? ¿Y quiénes son los misteriosos hombres de cabeza grande que aparecen en algunas de sus esculturas? Los científicos turcos todavía están buscando pistas sobre este misterioso sitio arqueológico. Número 5. El ovni de Jerusalén. El avistamiento de un ovni que se ve descendiendo a la cúpula de la roca en el monte del templo en Jerusalén causó asombro entre los usuarios de las redes sociales. Las imágenes muestran cómo una bola de luz blanca desciende lentamente sobre la ciudad para luego salir disparada hacia el cielo, después de lo que parecería una detonación. Eso aseguran quienes vieron esa extraña luz sobre la cúpula de la roca en la explanada de las mezquitas. Permanece unos segundos así, luego se dispara rumbo al espacio. Son dos grabaciones hechas a finales de enero y a eso de la 1 de la mañana por un fotógrafo y otra por un turista. Están siendo investigadas por científicos. Este video ha generado gran interés y controversia. Para algunos, este avistamiento es histórico y confirma que un fenómeno hasta ahora inexplicado está ocurriendo en nuestro planeta. Para otros, se trata de una manipulación digital más o de una nueva estrategia de desinformación, sin poder definir con exactitud de qué se trata. No cabe duda que el video es sumamente interesante y da lugar a todo tipo de especulaciones. Joder, le mata. El primer video, de poco más de 2 minutos, fue filmado desde Paseo de Armón a Natzib, en el sur de Jerusalén, por un fotógrafo israelí que paseaba con un amigo para tomar unas imágenes de un proyecto en el que estaban trabajando, cuando vio de repente la bola de luz y se apresuró a encender la cámara, según declaró al diario Yediot Ahronot. El segundo video fue tomado por turistas estadounidenses con un teléfono móvil más cerca de la explanada de las mezquitas y se las oye reaccionar con sorpresa ante lo que identificaron de inmediato como una nave con seres de otro mundo. El fenómeno es doblemente significativo por el lugar donde sucedió. Los musulmanes creen que el centro de la cúpula es el punto desde el cual Mahoma ascendió al cielo, acompañado por el arcángel Gabriel, y los judíos afirman que es donde Jacob vio la escalera al cielo y donde se encuentra el corazón del templo de Jerusalén. Otros creen que ahí se puso la primera piedra del mundo. Número 6. Los contactados. Hay personas que dicen estar en contacto con seres de otros mundos y aunque parece mentira, en ocasiones hay pruebas. ¿Dicen o no la verdad? A lo largo de la historia, hubo innumerables personas que afirmaban tener mensajes de los dioses para transmitir a la humanidad. Mensajes de paz, de amor y, ¿por qué no?, de advertencia sobre algunas cuestiones mundanas. Hoy en día, estos mensajeros se llaman a sí mismos contactados.
Hay varios contactados famosos, uno de ellos Sixto Paz Wells, conocido por haber sido la cabeza visible de la misión Rama en varios países de América y en España. Se destaca entre los ufólogos por haber convocado a la prensa internacional a avistamientos programados con antelación en más de 10 ocasiones. En su trabajo sobre ufología, asegura poseer un método sistemático de representación física y mental para propiciar el contacto, así como protocolos para documentar, validar y confirmar las experiencias de contacto. Sixto recibe mensajes de seres del planeta llamado Apu, que gira alrededor de la estrella Alpha Centauri. El ufólogo dice que el mensaje que envían los extraterrestres suele ser mental, empleando la telepatía para traspasar sus emociones, y la confirmación es visual posteriormente. ¿Qué significa exactamente ser contactado? Haber intentado y haber llegado a la experiencia de recibir mensajes de estos seres que están llegando a la Tierra y haberlos podido corroborar con avistamientos anunciados previa cita. En el año 86 tuve la oportunidad en el desierto de Chilca, al sur de Lima. Apareció el objeto encima nuestro, proyectó un haz de luz y me alzó, me elevó al interior de la nave. Me encontré con un ser como de 1,80 m, robusto, corpulento, rasgos orientales, acompañado de 3 seres pequeños con cabezas grandes. Hizo gestos con las manos, pero habló en perfecto castellano, lo cual me sorprendió. ¿Qué es lo que te dijeron a ti? Lo que me dijeron ellos es que estamos viviendo el final de una crisis de crecimiento, y una de las cosas que va a generar el gran cambio, el gran despertar de conciencia, es que los gobiernos ya no van a poder ocultar más la información y van a dar a conocer de que no estamos solos. Otro contactado famoso es Ricardo González, un reconocido testigo de encuentros cercanos. Investigador y escritor peruano, para él este fenómeno no es asunto de creencias, sino de información. Su testimonio de contacto ha generado gran debate como interés entre los estudiosos, ya que afirma haber conocido personalmente a sus misteriosos interlocutores extraterrestres, que al igual que Sixto Paz, se trata de estos seres que provienen del sistema estelar de Alpha Centauri. Alex Collier también manifestó ser un contactado por una raza de extraterrestres humanos que pertenecen a la constelación de Andrómeda. La primera vez que comenzó a experimentar el contacto extraterrestre fue a los 8 años de edad, durante su infancia. Entre las declaraciones de Collier se incluye una elaborada historia de la Tierra desde el punto de vista de estos extraterrestres. Earth taught history. The Earth is forming, along with other planets in the solar system. Earth is being born. Life is awakening. The first tectonic plates are beginning to move. Fungus, plants, animals, and organisms are developing, and the atmosphere is becoming enriched with oxygen. Extraterrestrial taught history, or I should say Andromedan taught history. An ancient race known as the Founders, who the Andromedans and the Pleiadians believe is an ancient race called the Patal. That's P-A-A-T-A-L. Is on an engineering program whereby environments of planets and terraforming is being done. They are doing this to make these planets and star solar systems suitable and habitable for organisms and for life. ¿Tú crees que hay gente que realmente se comunica con extraterrestres o tan solo es algo inventado por estas personas? Cuéntame. Número 7. Humanoide de fuego en la Patagonia. Un fotógrafo registró una extraña figura de fuego sobre el lago Puelo desde la localidad de Bolsón, provincia de Río Negro, Argentina. En los videos se puede observar lo que parece ser una figura, aunque no se sabe bien qué es. Parques Nacionales inspeccionó la zona, pero no encontró ni siquiera registros de actividad ígnea. Tras varios días de lluvia, salió el sol y Nito Cortés, vecino de la zona, decidió junto a su compañera que era buen momento para disfrutar de un rato al aire libre en la costa del lago Puelo. Cortés es fotógrafo, por lo que llevó su equipo profesional para sacar fotos a los patos silvestres que viven allí. Al caer la tarde, cerca de las 18:30 horas, la pareja decidió acercarse al lugar donde habían estacionado su camioneta y luego de recorrer unos 700 metros hasta el muelle del lago, en ese momento
ocurrió lo inesperado. Algo se veía a lo lejos, mirando para la montaña del lado que da para Chile. Vio que parecía que alguien estuviera haciendo señas. Lo primero que pensaron fue que era un kayakista o alguien perdido. No tenían larga vista ni nada, entonces armó su cámara. Lo primero que pensó es que se veía a alguien prendiéndose fuego. Al hacer más zoom, vio que estaba en la costa. Parecía una persona caminando, pero encendido en fuego. Después de unos minutos, se ve cómo se va hacia el fondo y se pierde entre los árboles. Ambos testigos no sabían bien cómo reaccionar, pero finalmente dieron aviso a las entidades pertinentes. De esta forma, al día siguiente a primera hora, personal del Parque Nacional inspeccionó la zona, pero no encontró ningún indicio, ni siquiera había rastros de fuego en ese sector. Los videos se viralizaron en redes sociales, pero aún no hubo explicación acerca de la extraña figura que registraron las cámaras de Nito. Número 8. Los ovnis, Tic Tac y la Marina norteamericana. Antes de dejar la Casa Blanca, Donald Trump firmó un pedido por el cual el Pentágono deberá brindar toda la información que disponga acerca del fenómeno ovni o UAP, que son las siglas de fenómeno aéreo sin identificar. Transcurridos los primeros meses de la administración de Joe Biden, algunos de estos informes salieron a la luz. Durante el gobierno de Barack Obama, Sean Cahill se desempeñó como máximo responsable de armas del portaaviones de la Marina estadounidense USS Princeton. En 2004 yo era el participante jefe de armas a bordo del USS Prince. La tecnología de la que fuimos testigos con el ovni Tic Tac es algo de lo que no hubiésemos sido capaces de enfrentar en ese momento, afirmó Cahill. Además, agregó que es una tecnología que supera a nuestro arsenal actual en al menos entre 100 a 1000 años. La aeronave no tenía superficies de control, no tenía ningún medio de propulsión detectable, se movía a velocidades hipersónicas y parecía como si supieran hacia dónde iban los pilotos antes de tiempo. Junto a Cahill, su ex subsecretario adjunto de Defensa para Inteligencia Christopher Mellon explicó por qué deberían estar más preocupados por dichos avistamientos. Las recurrentes violaciones del espacio aéreo por parte de vehículos no identificados representan un gran problema. El ovni, que se asemeja a un tic-tac, fue descubierto en 2004 por el expiloto de la Marina de los Estados Unidos David Fravor, mientras estaba de servicio en el USS Nimitz. En una entrevista de 2017, contó que estando en una misión de entrenamiento de rutina, describió su avistamiento inicial como un tic-tac blanco, de 40 pies de largo, sin alas, simplemente colgando cerca del agua. El objeto reflejó los movimientos de los pilotos a medida que se acercaban y luego desapareció por completo. El hombre retirado de la Armada, al igual que otros exoficiales, hablaron después de que el Pentágono confirmara que una iniciativa de alto secreto llamada Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas. Número 9. La Cueva de los Tallos. La Cueva de los Tallos se encuentra en la República del Ecuador, en una zona montañosa llamada Cordillera del Cóndor. Debe su nombre a los tallos, una variedad de aves nocturnas que habitan allí. Esta cueva no es de fácil acceso. La misma tiene aproximadamente 150 metros de profundidad y es complicado descender hasta su entrada. Dentro de la cueva podemos observar pasadizos de cientos de metros, techos pulidos de granito que delimitan gigantes estructuras, indiscutiblemente construidas por seres con alto conocimiento de la ingeniería. Una expedición japonesa pudo avanzar unos 7.5 kilómetros al interior de esta misteriosa caverna. Las rocas estaban tan perfectamente cortadas y pulidas que sugerían la existencia de máquinas. Pero, ¿qué tipo de máquinas se utilizaban hace miles y miles de años para hacer posible esa colosal construcción?
Los ángulos de los techos y de las paredes nos hacen pensar otra vez más en su diseño artificial. Dentro de estas impresionantes galerías pueden apreciarse dinteles, rocas sobrepuestas. En una esquina de la galería puede observarse una especie de abertura pequeña, un túnel cortado perfectamente, semejante a aquellos que pueden observar en las pirámides de Egipto, más concretamente en la Cámara del Rey, en la pirámide de Keops. Los objetos descubiertos en el interior de estas inmensas galerías nos recuerdan a aquellos bajorrelieves que se pueden observar en la antigua Sumeria o en las civilizaciones hindúes. Juan Morix, su descubridor, afirma que todo lo encontrado en esta caverna fue tallado por manos humanas. También encontró tablillas con extrañas inscripciones y dibujos. Cuentan que dentro de la cueva se pueden apreciar huellas bastante extrañas de entre 70 y 80 centímetros aproximadamente de seres desconocidos. Según los nativos de la zona cercana a la cueva de los Tallos, allí vivían seres extraterrestres y que la cueva sería la entrada a su ciudad intraterrena. En la mitología magiar antigua, en la mitología egipcia, griega, la caldea súmera, se habla del mundo subterráneo. Esas son las huellas antiguas para llegar a concretarme en el Ecuador, para abrir un nuevo camino, una nueva entrada. Pero conozco muchas otras en el Perú, en Bolivia, en el lago Titicaca, concretamente en Sacsayhuamán, el Cusco, y muchos otros lugares donde se puede descender. Pero hay que entrar a profundidades mayores para llegar realmente a lo que es el mundo subterráneo. Las entradas propiamente, Cueva de los Tallos, es apenas rasgar un poco el velo de ese mundo subterráneo. ¿Acaso existió otra humanidad allá en un tiempo remoto que tenía avances tecnológicos? ¿A dónde se fueron? ¿Tú qué crees? Número 10. Los viajes en el tiempo de George Van Tassel. George Van Tassel es un norteamericano que aseguró que es posible viajar en el tiempo, que el gobierno de ese país lo sabe y practica desde los años 70, además que murió en sospechosas circunstancias. George Van Tassel nació en Jefferson, Ohio, Estados Unidos, en 1910. Trabajó en un pequeño aeropuerto municipal cerca de Cleveland. Obtuvo una licencia de piloto y se mudó a California. De inmediato, Van Tassel solicitó al gobierno alquilar un pequeño aeropuerto abandonado y se convirtió en mecánico de aeronaves e inspector de vuelo. Tiempo después, comenzó a organizar meditaciones grupales bajo las instalaciones de su aeropuerto. Según Van Tassel, el ocupante de una nave espacial que lo despertó lo invitó a bordo de su nave espacial y tanto verbal como telepáticamente le dio una técnica para rejuvenecer el cuerpo humano. La máquina del tiempo de George Van Tassel, llamada Integratron, tuvo el objeto de borrar todos los efectos que el tiempo tenía sobre el cuerpo de una persona y prolongar su vida. Van Tassel recibió esta idea de un hombre bajo el nombre de Solganda, que vino a la Tierra desde Venus. You have a time machine plan. You have done experiments which show you can bring the past to life. Where did this formula come from? I love that Scotch accent. Jack, the formula came from a ship that landed at my airport in 1953 on August the 24th, which had 4 people aboard it that came from another planet. I'm breathless. Well, you're not only breathless, I was breathless. But I'm cynical, too. Well, that's fine. That's the way to be. In fact, I'm a bigger skeptic than you are of many things. I'm an unbeliever. Convince me that this really happened to you. Well, this thing is very similar to a thing that's happened in our biblical records where a Lord presented Moses with a pattern to build a tabernacle. They came out of the sky, they handed him stone tablets, and this phenomena that's taking place today is as old as our history, as our civilization. This isn't anything new that's occurring. It's something that's being continued
in another time of crisis when conditions affecting the people of this planet are reaching a point where somebody has to take care of the situation. No, I don't intend. Pronto comenzó a construir lo que iba a ser una estructura para la investigación científica sobre el tiempo, la gravedad y la extensión de la vida humana, construida parcialmente sobre la investigación de Nikola Tesla y George Lakhovsky. Van Tassel describió el Integratron como creado para la investigación científica y espiritual con el objetivo de recargar y rejuvenecer las células de las personas. Una máquina del tiempo para la investigación básica sobre rejuvenecimiento, antigravedad y viajes en el tiempo. Otros proyectos de máquinas similares han aparecido en las últimas décadas, pero ninguna ha tenido resultados comprobados, aunque se han filtrado historias de viajeros del tiempo en las redes sociales, pero nadie puede comprobar que sean ciertas. Al menos nos dejan la esperanza de que quizás algún día esto se haga realidad y podamos viajar en el tiempo. ¿Crees que estos viajes sean posibles? Este tema es sin duda muy interesante y no solo hay historias increíbles, sino también investigaciones científicas y teóricas que dan mucha más veracidad a ello. Muy pronto hablaremos de este tema con más detalle, pero solo para los miembros del canal. Únete a nosotros y no te pierdas este increíble video que está por venir. Y ahora, un fuerte saludo a nuestros investigadores, GS. Un saludo cordial para Complejidad Económica y Social, Christian Manqui, William Galo Gutiérrez, Luna Lizun, José Duarte, Hey F. Mi Vida, Brian López, Víctor Vargas, Beca B. 1999 y finalmente Freddy Caraballo. Si quieres tener un saludo cordial a final de los videos, únete a nosotros y accede a este beneficio. Además que contarás con videos exclusivos, videos anticipados y mucho más. Te espero ahí.